Vale. Venga, pues arratsaldeon, buenas tardes. Cuarta sesión del curso y hoy tenemos como invitada a Cristina, ¿vale? Cristina Orio, que viene a hablarnos del bilingüismo y concretamente ella lo que conoce es el caso del bilingüismo en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces, la segunda parte, que es en la que solemos participar, estaría bien, yo creo, relacionarlo pues, un poco más con la realidad que tenemos nosotras aquí, ¿vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Josu. Bueno, pues buenas tardes a todas. Yo soy Cristina. Empecé a interesarme por el tema de los programas bilingües. Lo pongo entre comillas porque, bueno, pues no son bilingües realmente y es parte del problema. Cuando estudié pedagogía y magisterio de educación primaria y hice el trabajo de fin de grado de magisterio sobre este tema. A raíz de ahí empecé a contactar con gente que estaba muy metida en este tema y tal, y contacté con un grupo de 3 frikis colgados que estaban haciendo que si me escuchan esto algún día, perdón, pero estaban haciendo la evaluación del programa bilingüe así un poco de manera independiente y entonces les pedí colaborar con ellos y me dijeron que sí. Entonces llevo 1 año y pico que estamos haciendo, ellos hicieron un cuestionario sobre la satisfacción, creencias de familias, docentes y también alumnos, pero de alumnos tuvimos muy poquitas respuestas sobre el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. Y ahora ya próximamente vamos a publicar el informe porque ha habido mucho trabajo de análisis de datos y tal. Entonces, os traeré, primero os voy a presentar el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, que es el que yo conozco, un poco cómo funciona, porque me imagino que será un poco diferente al PAI de aquí. Os hablaré un poquito de este cuestionario así en exclusiva, que no hemos publicado nada todavía. Y luego a ver si encontramos también un poco entre todas pues, consecuencias o características extrapolables a otros programas de enseñanza bilingüe, ¿no? En el resto de comunidades, que yo creo que las hay. El programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, que cuando veáis PBCM, pues es a eso a lo que me refiero, empezó en el curso 2004 y ha tenido un crecimiento exponencial y el curso pasado, del alumnado de la enseñanza pública, el 51,42% de educación primaria estaba escolarizado en colegios con programa bilingüe y de la ESO el 61,69%. O sea, muchísimo alumnado. Ahora os contaré esto, que es modalidad sección y modalidad programa. Esto no sé si se verá muy bien, pero bueno, es de unos informes que hace la Comunidad de Madrid, una gráfica para que veáis cómo ha ido aumentando la adhesión a estos programas. En azul oscuro están los centros de primaria públicos y en clarito los concertados, que no lo veo muy bien yo aquí tampoco. Y los grises son los institutos públicos. O sea, y esta empieza encima en 2008. Ha habido muchísimos centros que se han ido adhiriendo a este programa y en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, claro. Por el centro hay muchísimos, por el sur es por donde menos hay y ya hay pueblos que solo tienen coles con el programa bilingüe, no tienen ya coles que no sean bilingües. Entonces, para hablaros primero un poquito de la normativa, los requisitos para que un cole se adhiera al programa bilingüe es que tiene que tener apoyo mayoritario del claustro y del consejo, tiene que contar con un número mínimo de maestras habilitadas, proponer candidatas para coordinar este programa, que suelen ser las especialistas en inglés, y presentar un proyecto. Pero desde 2013 y 2014, además, Esperanza Aguirre se le ocurrió que todos los nuevos coles que se construyeran, daba igual la aprobación del claustro o no, iban a ser bilingües. Sí o sí, o sea, por la obligatoriedad. Entonces, claro, pues esto ha contribuido también a que la demanda fuese mucho mayor
y bueno, pues la ley de oferta y demanda, ¿no? Muchos más coles se tenían que ir adhiriendo para como intentar compensar esa competición. A los centros les dan 3.000 euros en el primer año que se adhieren y luego el resto de años les aumentan un 20% el presupuesto. Además, los recursos humanos también de los auxiliares de conversación, que bueno, hay quienes les parecen más un impedimento que una ayuda, pero la realidad es que sirven pues mucho para desdoblar grupos, para trabajar con determinados alumnos, hacer un servicio. Y luego a los profes pues les dan un complemento salarial por habilitarse, entre 100 y 170 euros aproximadamente, y se pueden habilitar de dos formas en la Comunidad de Madrid, o teniendo un C1, o C1 mínimo, claro, inferior a 5 años de antigüedad con las 4 destrezas aprobadas, o sea, no te pueden dar el título habiendo suspendido el speaking o el writing, o teniendo un B2 y haciendo una prueba que se supone que acredita que tienes un dominio eficaz de la lengua. También se hicieron pues, estrategias, ¿no?, para que la habilitación fuese más fácil. Surgió el título que se llama TOEFL, o no sé si lo conocéis, pues que era como más sencillito. Las pruebas estas de dominio operativo pues como que tampoco son muy complicadas. Y luego aparte es que si te habilitas tienes que estar currando. Si estás 5 años sin currar de profe bilingüe, ¿no?, como sin usar tu habilitación, es como que te caduca. Entonces te tienes que volver a habilitar. Entonces es muy difícil salirte porque una vez que pasas todo el rollo de la habilitación, pues como que nadie, o sea, todo el mundo, aparte de que hay muchísima más demanda de profes que sean bilingües, casi nadie se sale, ¿no?, de esa vía. Entonces, bueno, ¿en qué consiste este programa en educación primaria? En educación primaria se tiene que dar mínimo un 30% en inglés, incluyendo aquí el propio inglés como lengua extranjera, ¿vale? Aumenta este inglés de 3 horas semanales a 4 horas semanales y a consecuencia de quitar 1 hora a sociales. Se da preferencia a que se den en inglés sociales y naturales y no se pueden dar en inglés ni lengua ni matemáticas. Y luego en sexto les hacen unas pruebas de evaluación externa sobre conocimiento, destrezas tal y nivel de inglés también. Luego, no sale el cursor. Las áreas bilingües, la ley lo que contempla y dice claramente es que se deben impartir íntegramente en inglés, pero da licencias a que el profesorado cree los materiales o estrategias que considere necesarios para favorecer la comprensión y que el alumnado también adquiera todo el vocabulario que adquiere en inglés en castellano. En la ESO es un poco diferente, que yo soy de Logroño y entonces también conozco un poquito el de Logroño, y en Logroño no es así. En Logroño hay institutos bilingües que tienen pues, su sección bilingüe y la sección normal de toda la vida. Hay quien se ha apuntado a la sección bilingüe y quien no, y ya está. Pero en Madrid todos los institutos bilingües son bilingües. O sea, no hay escapatoria. Lo que pasa es que hay 2 programas, o sea, 2 modalidades, la modalidad sección y la modalidad programa. En la modalidad sección están los alumnos buenos, ¿no? Los alumnos que sacan buenas notas, que tienen mayor nivel de inglés o que se pueden permitir clases particulares de inglés. Y aquí lo que se hace es un mínimo de un 30% del horario lectivo en inglés, pero ningún cole, yo no cojo ningún instituto, que en sección dé solamente el 30%. Lo normal es que den mínimo la mitad de las asignaturas en inglés o incluso el 70%, ¿vale? Es obligatorio impartir en inglés biología y geología y geografía e historia. Las únicas 2 que no se pueden dar en inglés son mates y lengua, igual que antes. Y aparte tienen todos los días 1 hora de como inglés avanzado. También aquí la ley es muy clara, dice que no se puede dar en el mismo grupo la misma asignatura en las 2 lenguas, aunque luego ya veremos, y obliga a dar la tutoría en inglés, cosa que pues, me parece una locura, ¿no? Y en la modalidad programa dan también 1 hora de inglés, pero bueno, es un inglés, no es el grupo de avanzado, es otro grupo, y
además tienen que dar mínimo otra materia en inglés, que suelen ser pues, educación física, tecnología, plástica, música, esas, ¿no? ¿Y cómo se decide qué chaval va a cada modalidad? Bueno, pues lo decide el equipo directivo en base a 3 criterios: el expediente académico del chaval en educación primaria, los resultados de la prueba externa que os he dicho en sexto de conocimientos de las materias y tal, y el nivel de inglés. Bueno, y en esta diapositiva he tenido que poner como más florituras porque si no se me queda muy vacía, y es que la única medida de atención a la diversidad que ofrecen es solo para alumnado acné y debidamente justificado sustituir el inglés como lengua vehicular por el castellano. O sea, sacar a los chavales del aula con la PT y que les dé la misma clase en castellano porque, lógicamente, no puedes estar dentro del aula repitiendo, traduciendo simultáneamente lo que dice la profe en inglés en castellano, ¿no? Y además consta en el expediente académico que le has hecho esa adaptación significativa cambiando la lengua vehicular. ¿Funciona? Bueno, pues no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Primero, bueno, no lo sabemos. Fue un programa que se implantó a capón en 2004 sin ningún programa piloto ni hostias. Y no hicieron una evaluación hasta diciembre de 2016. ¿Vale? Desde 2004 hasta 2016 la Comunidad de Madrid no lo evaluó. Y encima esta evaluación pues fue un poco sesgada y poco rigurosa por ser suave, ¿no? Os he puesto, bueno, luego si queréis me escribís y os paso el link porque creo que no se ve muy bien, pero os he puesto el link de un artículo que escribió un profe de sociología, que es de los 3 colgados estos que os he dicho antes del cuestionario, y entonces él analizaba este informe que hicieron en 2016, ¿no? Es un informe que hicieron tomando datos de las pruebas de PISA y las de TIMSS, y según él no son muestras representativas para hablar de esto, y además es que los resultados que rescatan de esas pruebas los que construyeron este informe pues contradicen otros estudios que, bueno, según este sociólogo, tienen bastante mayor rigor metodológico. Además, concluyen que no hay ningún efecto de segregación en el bilingüismo, pero el indicador que usan, que es un indicador que sacan o sea, es el índice de inclusión de PISA, lo que utilizan, este indicador lo que ve es cuántos alumnos con diferentes notas están juntos en el mismo centro, ¿no? Vale. Este indicador no permite discriminar por origen social, socioeconómico, necesidades educativas, y es que además este indicador no nos permite saber si hay segregación intracentros, porque en educación secundaria es lo más heavy que estamos viendo, que dentro de un mismo centro pues puedes, como casi nada más entrar a los chavales, mandarlos a sección o mandarlos a programa. A ver dónde está la fecha aquí. Además, este informe utiliza 5 estudios, de los cuales creo que solo 2, igual no sé si 2 o 3, están publicados, o sea, los otros como que no han pasado ni siquiera un proceso de revisión de la comunidad científica ni nada, están ahí guardados en algún sitio. Y además, al menos 3 de estos estudios que utilizan, aparte de PISA y TIMSS, claro, constatan pues, características negativas que tienen el programa, ¿no? Bueno, pues en las conclusiones de este informe omiten directamente todas las conclusiones de uno de los estudios que utilizan, y además de los otros solo cogen las positivas. O sea, hicieron un informe cutre salchichero en el que metieron solamente lo que les daba la gana de una manera súper descarada. Y además, bueno, pues como principios súper básicos de la metodología de investigación, ¿no? Que correlación no implica causalidad, pues dijeron que además es que el programa bilingüe no solo es que no es segregador, sino que además mejora mucho otros aspectos educativos como los hábitos de lectura, ¿no? ¿No será que igual los chavales que llegan a estar en grupos de sección son los chavales que vienen de casa ya con más hábitos de lectura o que tienen unas condiciones mejores en sus casas para poder adquirir estos hábitos? Bueno, eso no se lo plantearon, solo concluyeron esto y ya está. Entonces, en 2017, mis compañeros hicieron un informe, que es este, como analizando un poco los fundamentos de este programa bilingüe, ¿no? Viendo de dónde venía, viendo de qué metodología partía, que es la metodología
CLIL o en español es AICLE, es Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera. ¿No? ¿Qué conta esta metodología? ¿Cómo se aplicaba luego en la realidad? Y bueno, tuvo bastante repercusión. Y entonces, después se hizo una proposición no de ley para que hicieran otra evaluación y además ellos decidieron hacer otra evaluación por su parte, ¿no? Entonces hicieron este cuestionario del que os había hablado antes, que lo hicieron en el año 2021 a través de una encuesta online que mandaron a docentes, a familias y alumnado y respondieron 1.840 docentes, tanto de primaria, secundaria, habilitados, no habilitados, coles bilingües y no bilingües, y 826 familias, de las cuales 576 tenían hijos en el programa. De las familias publicamos en el Diario de la Educación un articulillo hace unos meses, pero bueno, tampoco, como la muestra era menor, nos parecía el informe gordo va a ser el de los docentes, pero bueno, ¿qué dicen las familias? Pues 1 de cada 3 dice que su hijo necesita refuerzos de carácter privado para seguir las clases, ¿no? Que esto es un poco como que acrecienta la educación en la sombra esta de 1000 academias, aparte del cole al que tienen que ir los chavales para poder ir aprobando y que solo se pueden permitir algunas. Más de 2 de cada 3 familias afirmaban que la profundidad de los contenidos sería mayor si las clases las dieran en castellano y además el 62,5% creía que no solo eso, sino que afectaba negativamente al dominio del castellano de sus hijos y casi el 30% reconoce que hay algunos chavales a los que se les ha aconsejado no entrar en coles con el programa bilingüe y solo el 7,4% dice que se distribuye equitativamente a los chavales sin importar de a qué modalidad vayan y más de la mitad afirma que siempre se organizan en grupos puros, ¿no? Según sección, programa, el nivel de inglés de los chavales. Y bueno, y el profesorado. Este cuestionario lo hicimos en varios bloques, ¿no? Fue un cuestionario larguísimo que la gente al final nos contestaba, no lo sé, muy largo, no quiero contestar más. Entonces hubo muchos bloques. En el bloque de la habilitación lingüística, más de la mitad dijeron que se habilitaban principalmente para facilitar la incorporación laboral, ¿no? Que esto ha pasado mucho en oposiciones, pues compañeras que sacaban bastante buenas notas que no estaban habilitadas se quedaban sin currar y otros que habían sacado un 5 raspado o que no habían ni aprobado alguna parte les llamaban porque es que hay una demanda tan brutal de profes habilitados que es prácticamente la única manera, si quieres currar de maestra, es habilitarte. Y en los que se acreditaban en secundaria para dar el inglés avanzado, este del que os contaba de la modalidad de sección, o sea, no las asignaturas bilingües, sino el propio inglés avanzado, casi la mitad decían también que el principal motivo que se acreditaban para dar esto era para trabajar con mejor alumnado. Entonces, luego además, el 70%, son una gran mayoría, cree que la habilitación que tienen no asegura un dominio suficiente de inglés como para dar las clases en modalidad bilingüe. ¿Consecuencias que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, como ya hemos dicho antes, en la ley se recoge claramente que tienen que ser íntegramente en inglés estas clases, pero bueno, más de la mitad utiliza el castellano para facilitar la comprensión, lógicamente, porque hay muchos chavales que si no, no se enteran. Esto en primaria. Y en secundaria sí que es verdad que bueno, lo utilizan menos. Solo un tercio dicen que lo aplican de forma flexible esta norma, ¿no?, de impartirlo solamente en inglés, y más de la mitad dicen que hacen aclaraciones. Esto también puede ser porque, bueno, en inglés cuando estás en el grupo de modalidad sección, pues ya había un gran filtro, ¿no? Los chavales te entienden mucho mejor y cuando estás en programa, pues es que habrá institutos en los que den educación física que hace falta muy pocas aclaraciones. Casi el 50% dice que provoca un nivel de comprensión menor que si lo hubieran dado en castellano. Casi el 40% dice que
aunque no aprende también como en castellano, sí que aprende los conceptos básicos, y solo alrededor del 12% dice que no influye en el nivel de comprensión. Y más del 80% considera que la profundidad de los contenidos sería mayor si se diera en castellano. Un 66% que reduce la amplitud de vocabulario, un 54,4% que aumenta el número de faltas de ortografía, las habilidades de resumir y redactar, problemas en comprensión lectora. Y es verdad que estas dificultades las notaban más el profesorado de secundaria que el de primaria, más el no habilitado que el habilitado, porque serán más críticos, y más el profesorado especializado en atención a la diversidad que el resto del profesorado. Solo un 12,7% decían que no había consecuencias negativas. En cuanto a la tutoría, más de la mitad decían que la tutoría se hace en inglés en los grupos de sección y en castellano en los grupos del programa, pero casi el 100%, no sé he puesto el porcentaje, pero no sé si era el 98% así, que realizar la tutoría en inglés pues dificulta la acción tutorial. No hacía falta hacer un cuestionario para esto, pero bueno. Pero un 13,7% decía que la acción tutorial era independiente de la lengua que utilizaban, y incluso un 1,3% decía que es que encima mejoraba la acción tutorial el hacerlo en inglés. Bueno, en cuanto a las dificultades, casi un 90% dice que encontraban señales en el alumnado que indicaban dificultades atribuibles al uso de inglés, como falta de participación, de atención, peores resultados en los exámenes o comportamientos disruptivos. Más del 90% también veía que había dificultades en el desarrollo de producciones escritas, de participación en debates, en las presentaciones orales, y que dificultaba el trabajo en grupos. En cuanto a la organización de los centros, bueno, en primaria los grupos se forman independientemente del nivel de inglés, pero porque solo hay una modalidad de enseñanza. Y en secundaria, solo el 12,6% dice que hay una política en el centro de creación sistemática de grupos mixtos, ¿vale? Casi la mitad dice que cuando se crean grupos mixtos es porque hay necesidades del centro, pues por falta de espacio, de profesorado, y casi el 40% dice que la política es que se creen grupos puros de sección o de programa. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos grupos puros de sección nos dicen que el alumnado tiene mejores resultados académicos que los de programa, que hay menos alumnado con necesidades educativas, que tienen menos alumnado de compensatoria, menos repetidores, y solo un 3% dicen que no hay desequilibrio. Y además, casi el 80% nos decían que conocían chavales que habían tenido que abandonar la modalidad de sección y pasarse a la modalidad de programa porque no eran capaces de seguir el ritmo. En cuanto a la atención a la diversidad, en el caso de chavales que no tienen un diagnóstico de necesidades educativas especiales o dificultades específicas de aprendizaje, bueno, pues nos decían que percibían dificultades, sobre todo por incorporarse, los que se incorporaban de manera tardía, y además, bueno, decían el 92% que claramente es una dificultad extra a los chavales que ya tienen alguna otra dificultad de partida. Para el alumnado que no tiene diagnóstico, dice el 63,5% que no existe ningún apoyo específico para ellos, a los que les cuesta más seguir las clases, y el 13% dice que hay apoyos específicos, o sea, solo el 13% dice que hay apoyos para los que sí tienen el diagnóstico. O sea, el 87 o así dicen que no hay apoyos para los que sí tienen el diagnóstico. Esto es gravísimo. En cuanto a los apoyos fuera del centro, casi el 90% dice que es muy habitual que el alumnado necesite refuerzo fuera del centro, o sea, refuerzos privados fuera del centro, y la mitad dice que hay alumnado que lo necesita pero no se lo puede permitir.
Y en cuanto al abandono, ¿no? Pues se expulsa a alumnado sin necesidades de la modalidad de sección, y también, eso lo dice casi el 80%, y casi la mitad dice que conoce que se expulsa a alumnado con necesidades. Es menor el porcentaje del alumnado con necesidades que se expulsa de la modalidad de sección, bueno, pues porque hay un filtro ya, ¿no? O sea, este alumnado suele tener un diagnóstico en la etapa de primaria y entonces, claro, lógicamente llegan a secundaria y no se meten a la modalidad de sección. Allí les mete el equipo directivo, no decide meter a un chaval con dislexia, a un chaval con autismo o con TDAH a la modalidad de sección. Les meten directamente a la modalidad de programa. Entonces, luego, pues, mueven a muchos menos, lógicamente. Y luego, más de un 40% conocen alumnos con necesidades que han tenido que abandonar el centro entero, porque pese a estar en la modalidad de programa, seguían sin tener los recursos necesarios para poder aprobar, ¿no? Bueno, luego pidieron unas preguntas abiertas en las que les preguntaron características positivas y negativas, ¿no? Y aquí han salido resultados que a mí me han parecido bastante curiosos, la verdad. Entre las positivas, el 70% decían que mejoraba el inglés, ¿vale? El nivel de inglés, y casi un 10% que mejoraba la inserción laboral del alumnado una vez salía del sistema educativo. Y luego otros efectos positivos muy variados, ¿no? Como ventajas metodológicas que ofrece este programa, tal, lo de que democratiza el aprendizaje de la lengua extranjera, que esto yo me sorprendió porque fue un 5,7 o así, o sea, fueron pocas personas lo que lo dijeron, pero yo cuando he hablado con otra gente que no, o sea, fuera de estos cuestionarios, es un argumento que te lo dice mucha gente, ¿no? Que así las personas que tienen menos recursos pues pueden engancharse, pueden aprender más inglés y como que es una manera de democratizar el aprendizaje de la lengua extranjera. Y bueno, y el 20% nos decían que no tenía ninguna característica positiva. En cuanto a las negativas, bueno, aquí se explayaron un poco más. Casi el 100%, el 98% dice que causa perjuicios en el aprendizaje de los contenidos. Solamente un tercio dice que se agrega al alumnado. Y, bueno, efectos negativos en inclusión educativa, otras cosas como efectos emocionales, segregación del profesorado, también nos decían, profesorado con mal nivel de inglés, efectos en la convivencia, que, bueno, lógicamente si haces una tutoría, que es como el elemento más central, ¿no?, que tienen los tutores para implementar programas de convivencia tal, y la haces en inglés y la mitad de los chavales se te están yendo, no te están atendiendo, no te están escuchando y encima tú también te expresas mal, pues es que... Entonces, bueno, yo lo que quería también era ver un poco qué consecuencias eran extrapolables a otros programas. En el documental este de la chapuza de bilingüismo, que me imagino que muchos lo conoceréis, si no está en YouTube en abierto, es un documental que hizo un profe, creo que no sé si es maestro o es profesor de Instituto de Madrid, no sé si es de Madrid, bueno, hizo alguien. Y entonces está muy bien, os lo recomiendo. Entrevistaron a varias personas, muchos decían que se habían tenido que adherir los coles por presión y por necesidad de tener la dotación económica y los recursos que proporcionaban, ¿no? También por, como no, guetificar esos centros, porque si no se adherían al programa iban a recibir los peores alumnos de la zona. Y además iban a tener, o sea, como que era la pesquería que se mordía la cola, ¿no? Si no se incorporaban iban a tener menos recursos, peor alumnado y encima iban a perder el alumnado que ya tenían y iban a tener una tasa de matriculación muy, muy pequeña. Además, estas dos autoras hicieron un estudio en 2012 en el que entrevistaron a varios directores. También decían este argumento de no dejar morir el colegio, ¿no? Y además entrevistaron a directores que habían elegido conscientemente no adherirse
y ellos decían que a cambio habían tenido que ofrecer otros servicios precisamente para no dejar morir el cole, como pues hacer servicio de guardería, abrir de 7 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Pues como ofrecer algo más a las familias para que eligieran matricularse en tu centro y no en el centro de 2 calles más allá, que es bilingüe y mola más. En el cuestionario también preguntamos por qué se habían adherido sus centros al programa y bueno, las respuestas eran un poco las mismas, ¿no? Aumentar el prestigio también, evitar la pérdida, cumplir a la demanda de las familias, mejorar el perfil del alumnado. Bueno, en definitiva, que acabamos aumentando este círculo, ¿no? Como de mercado escolar y empezamos a responder más aún a las leyes de la oferta y la demanda. Esto es así, o sea, las familias cuando ven que en el barrio hay un cole bilingüe y les parece que va a ser mejor para sus hijas, pues van todas allí y ellas demandan tener el programa bilingüe. También hay mucha propaganda mediática, se hizo una campaña mediática brutal en Madrid para vender el programa bilingüe. Y las familias, esto de lo de democratizar el aprendizaje es su principal argumento y lo de la inserción laboral. Entonces, bueno, los coles al final acaban respondiendo a esa demanda, ¿no? Entonces, esta adhesión pues, está muy condicionada por la necesidad de recursos que por motivos pedagógicos. Quiero decir que al final el claustro muchas veces aprobaba la adhesión al programa, pero no porque estuvieran convencidos, sino porque lo necesitaban. Entonces tenemos a claustros no convencidos, o sea, programas en institutos y en coles en el que ni siquiera el claustro está convencido de lo que está haciendo, pero lo hace solamente pues, por tener más presupuesto, por tener auxiliares y tal. Y entonces, bueno, todo esto deriva en que se generan unas dinámicas también bastante chungas. Para las familias, bueno, pues aquí el consejero de Educación en 2019 decía que en Madrid la liberación, es que como la libertad de Madrid y todo eso, pues que también hay mucha libertad en elegir el cole que quieres, bilingüe o trilingüe también si quieres, o que no sea bilingüe ni trilingüe. Vale. Pero es que esto es mentira, porque es que hay barrios en los que solo hay coles bilingües o la alternativa es un cole concertado. Pero es que hay pueblos en los que solo hay coles, o sea, solo hay un cole y es bilingüe. Entonces, o tienes pasta, tiempo y energía para mandar a tus hijos al pueblo de al lado, al cole que no sea bilingüe, o a los 3 pueblos de al lado, o te quedas en el cole bilingüe y punto, o sea, no puedes elegir. Y bueno, y además esto lo ponía porque me parece curioso, porque la Ayuso hizo la ley esta maestra de libertad de elección el año pasado y uno de los artículos era derecho a recibir las enseñanzas en castellano. ¿Esto por qué lo hizo? Porque ella quería que esta ley se adhirieran el resto de comunidades autónomas por convenio. Entonces, lo que ella quería era que este artículo pues jodiera a los catalanes, básicamente. Pero vaya, que o sea, es como absurdo, porque derecho a recibir las enseñanzas en castellano cuando luego hay barrios y pueblos enteros en los que solo hay modalidad bilingüe, ¿no? En los coles. Pues sin más, me parecía gracioso. Y luego las implicaciones pedagógicas que esto tiene. Bueno, pues a nivel de contenidos, las pruebas de conocimientos generales que se hacen dudosa validez y fiabilidad, dificultad del pensamiento crítico, la fluidez verbal. El aprendizaje se hace mucho más memorístico porque los chavales no tienen el nivel de inglés necesario para comprender todo lo que ponen los libros, entonces acaban aprendiéndose frases pues casi como si aprendieran chino, ¿no? O sea, los caracteres porque no saben exactamente qué es lo que están diciendo. Necesitan trabajar mucho más en casa. La evaluación es mucho más difícil porque deberíamos ser capaces cuando evaluamos a chavales de modalidad bilingüe de separar lo que es el conocimiento del inglés de lo que es el conocimiento de los contenidos, ¿no? Porque estamos evaluando el conocimiento de los contenidos. Pero ¿cómo lo hacemos si es todo en inglés? Pues muy difícil, es muy difícil. Y las adaptaciones a los chavales que necesitan ACNES y demás,
pues también son mucho más difíciles. Las adaptaciones suelen ser simplemente quitar el inglés. Pero es que entonces sacas al chaval de la dinámica del aula directamente. Y luego, en cuanto a los ejercicios, pues se vuelven más mecánicos. El desequilibrio del que os hablaba, de el nivel de inglés que tienes y el que te requiere la lección que estás estudiando. Las explicaciones en la lengua extranjera pues, son mucho más complejas. El profesorado no tiene el nivel suficiente para explicarse lo mejor que puede, ni el alumnado para comprenderlo. Las estrategias de comunicación, esto igual pues no te expresas igual en tu lengua materna que en la que no lo es, y se dificulta mucho todo el proceso de atención a la diversidad. Bueno, ahí os pongo aquí también unos cuantos estudios. Este de 2016 compararon las pruebas estas que os digo que hacen en sexto de primaria de destrezas y conocimientos de las primeras 25 escuelas que se adhirieron al programa en 2004. O sea, compararon estos resultados antes y después de adherirse al programa y los compararon con otras 25 escuelas de características similares, pero que no estaban adheridas al programa bilingüe. Vieron que una vez se había implementado el programa bilingüe, estos obtenían peores resultados y además esto se veía muy acentuado a las familias, o sea, a los chavales que pertenecían a familias sin estudios superiores. Este es uno de los estudios que está incluido en el informe este que hicieron en 2016 la Comunidad de Madrid, evaluando el programa, pero les dio igual esta conclusión, no la pusieron directamente y concluyeron que la media de los bilingües pues, es mejor. Luego estas otras investigadoras hicieron un estudio comparativo de libros, el mismo libro en su modalidad en castellano y en la modalidad bilingüe. Vieron que los contenidos en castellano eran mucho más profundos y extensos, sobre todo en conceptos abstractos, ¿no? Como el paso del tiempo en historia, por ejemplo. Y además incluían actividades detalladas para trabajar estos conceptos, pero en las versiones en inglés pues eran frases mucho más sencillas, no se entraba tanto en profundidad en el concepto en sí. Y los ejercicios, pues también en los libros en castellano eran más de tipo procedimental, ¿no? Incluyendo también investigaciones, reflexiones, trabajo en grupo y tal. Y en la versión en inglés eran más mecánicos o de estos de verdadero o falso, tipo test, que facilitaban un poco, no, pues, menos redacción, menos lectura. Estas autoras también hablaban del desequilibrio este que os he hablado. Observaban una disminución de las intervenciones en clase por parte de los chavales. Decían, bueno, pues que dificulta el pensamiento crítico, incluso que genera en cierto alumnado rechazo a las materias y falta de motivación, ¿no? Y entonces, bueno, pues algunas maestras, esas situaciones desesperadas, medidas desesperadas, utilizan algunas estrategias. Bueno, las más normales son apoyos visuales, esquemas, listas de vocabulario siempre a la lista, que esto es lo que dice la metodología AICLE, ¿no? Pero es que hay otras que hacen cosas loquísimas. Por ejemplo, yo hablaba con una que me decía, yo no puedo hablar en español, pero puedo subtitularme a mí misma por incoherente que parezca. Esta profe utilizaba como las videollamadas, o sea, el Zoom o no sé qué, o el Google Meet, no sé cuál es, que te genera subtítulos, y hacían los subtítulos en español, o sea, se traducía a sí misma simultáneamente para que los chavales pudieran leer lo que ella estaba diciendo. Una locura, una cosa increíble. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que hay que intercalar las clases que tú estás dando, el contenido que tú estás dando, con explicaciones de la gramática del inglés, porque si no, tampoco se enteran los chavales. Entonces, esto está público, ¿eh? Yo lo cogí, yo trabajaba en una academia con los chavales y esto es lo que estábamos estudiando y dije, me lo quedo. Estaban estudiando el clima y entonces, bueno, pues altitud, relieve, no sé qué, y entonces utilizaban muchos adjetivos comparativos y todo eso. Entonces, pues después de poner altitud, relieve, distancia del mar, latitud, no sé qué, la siguiente diapositiva del genial y este era adjetivos comparativos. Porque claro, los chavales no se estaban enterando de lo que les estaban diciendo porque no habían dado esa estructura. Entonces, pues en sociales daban los adjetivos comparativos y los superlativos después de la latitud, luego ya volvían a la latitud.
Entonces, bueno, como herramienta de segregación, ¿no? Yo veo aquí 3 ejes de segregación claros. Uno de segregación socioeconómica, o el nivel socioeconómico de la familia, que no se puede permitir, pues, por ejemplo, otros recursos como academias privadas, o en cuanto a la elección de a qué centro llevar a tu hijo, pues tampoco puedes montarlo en un autobús todos los días o llevarle a otro colegio que esté más lejos, que no sea el que está al lado de tu casa. Y bueno, diferencia de resultados se ve muy acrecentada por el índice socioeconómico y cultural, que ahora os hablaré más. En cuanto a la segregación cultural, bueno, aunque haya familias con ingresos parecidos, ¿no? Aquellas que tienen un nivel cultural, un capital cultural mayor, bueno, pues sus hijos tienen mayor éxito académico en este programa. Quiero decir, esto pasa, pero en el bilingüe y en el no bilingüe, siempre. Lo que pasa es que el bilingüe pues lo acentúa más aún. Los que vienen con más motivación de casa, claro, el programa bilingüe les da más motivación aún, porque es un reto, tal. A los chavales que no tienen dificultades y qué tal, les aumenta la motivación, pero al resto no se la quita. Y luego, además, también unos autores vieron que había aumento de alumnado con padres con estudios universitarios cuando se empieza a implementar esto, y detrimento de los chavales con padres con estudios medios o sin estudios. Y luego ya directamente, ya no es segregación, sino exclusión, ¿no? Exclusión en el sentido de, bueno, a los chavales con dificultades de aprendizaje, que directamente los echan de esos centros o los echan de la modalidad de los buenos, ¿no? No solo con necesidades, sino alumnado inmigrante, alumnado de incorporación tardía, o sea, alumnados de entornos con un nivel socioeconómico más bajito. Y en cuanto a la atención a la diversidad, pues igual, es pésima la que se da, las maestras PTs no tienen la habilitación porque no son habilitables, entonces tampoco, o sea, la atención que pueden dar tampoco es la más adecuada, porque muchas es que no tienen ni idea. Entonces, bueno, el estudio que os he citado ahora mismo, utilizaban el ISEC, que yo creo que ya os han hablado de él, que bueno, que es un índice que utiliza PISA para ver el índice socioeconómico y cultural de las familias, y entonces vieron ya en 2020 como el nivel socioeconómico de las familias era mayor en el bilingüe que en el no bilingüe, y además la diferencia de resultados académicos se veía acrecentada cuando la concentración de alumnado vulnerable en los colegios bilingües era mayor. Y veían también una correlación entre el auge del bilingüismo y el aumento de la segregación escolar. En 2015 fue el primer año en el que se incluyeron en PISA los coles bilingües. Hubo un incremento de la segregación ahí, pero es que en 2018, cuando se incorporaron los concertados, hubo otro aumento de la segregación. Este estudio también estaba incluido en el informe de la Comunidad de Madrid. Tampoco pusieron estas conclusiones. Esto es lo que os comentaba. Estos investigadores vieron en 2016 que los chavales de familias cuyos padres solo tenían estudios secundarios disminuyó. También disminuyó el que tenían solo estudios obligatorios, y aumentó el número de familias con estudios universitarios. También disminuyó la proporción de alumnado inmigrante. Y luego, aparte, bueno, ya aparte de esta segregación socioeconómica, he puesto también estas frases de algunos de los chavales a los que yo entrevisté para el trabajo que yo hice, y entonces yo les preguntaba, ¿y qué tal? ¿Qué te parece que ir a un cole bilingüe? ¿Y qué tal? Uno me decía, en sociales y naturales yo salgo con la PT, bueno, él decía la TP. Yo uso el libro de cuarto en español, aunque clase hacen el de quinto en inglés. Y me decía, es que yo no... Y le decía, bueno, ¿y qué tal? ¿Y te gustaría estar en clase? Y no sé qué. Y él me decía, no, es que yo no puedo estar en clase porque no sé nada de inglés. O sea, no es que me gustaría o no me gustaría, es que no está o sea, no se imaginaba la opción de poder estar en clase con sus compañeros porque no entendía absolutamente nada de lo que pasaba en clase.
Y luego a otra chavala que yo tuve en la academia, estos eran unos gemelos de una familia de un montón de pasta que venían 2 horas al día todos los días de la semana o 3 horas a la academia. Increíble. Y yo estudiaba con ella, son los del PowerPoint de sociales, y estudiaba con ella, venga tal, venga tal. Estudiábamos un montón, siempre me venía con 2 y con 3 de los exámenes, como en quinto de primaria. Y yo le decía, venga tía, tienes que contestar, no sé qué, conteste. Y me decía, pero ¿cómo voy a contestar si no entiendo ninguno de los enunciados? No entiendo nada de lo que ponen, no entiendo ni el título del examen. Y yo le decía, pregúntale el título en castellano a la profe. Y le contestaba, pues el 2, el 3 que sacaba era porque os había aprendido de memoria las palabras de algún esquema que se lo ponían tal cual, o porque había tenido la idea de contestar en castellano y la maestra pues le había dado 0,5 puntos en esa pregunta. Que me parece tierno y me río ahora cuando lo pienso, pero para ellos es un verdadero drama porque se esfuerzan un montón y no tienen, o sea, no tienen la posibilidad, o sea, su esfuerzo no se ve nunca recompensado porque no puedes en un curso ponerte al nivel de inglés necesario para aprenderte, pues eso, el clima y no sé qué en inglés, o sea, ya suficiente difícil es aprendértelo en castellano como para encima tener esa barrera del inglés que es que no la podían traspasar. O sea, tenían que daban clases particulares 2 horas a la semana o 1 hora, no, 3 horas a la semana de inglés privadas. Y aún así seguían sin, o sea, siempre lo llevaban renqueando, ¿no? Entonces, bueno, era muy duro para ellos. Y bueno, ya está, me pasa un montón de tiempo, yo creo. Yo os quería preguntar que qué diferencias veis destacables en vuestras comunidades y si creéis esto de lo que democratiza el aprendizaje de inglés o no, porque es una cosa en la que yo pienso mucho. Ya está.